Última hora. Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia con la clara etiqueta del Bukele colombiano. Durante la campaña, el abogado y líder de Defensores de la Patria se presentó como el outsider de mano dura. Fin a las negociaciones con grupos armados, recuperación del control territorial por la fuerza, construcción de megacárceles al estilo salvadoreño y cero tolerancia al crimen. Inspirado en el modelo de Nayib Bukele, prometió resultados rápidos y contundentes contra las disidencias, el Clan del Golfo y el narcotráfico. El 7 de agosto de 2026, asumió el poder. En apenas unos días de gobierno ya ha empezado a cumplir. Ordenó el traslado inmediato de 117 reclusos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad para cortar su capacidad de delinquir desde prisión. Lanzó operativos militares que, en las primeras 48 a 72 horas, dejaron abatidos cabecillas, como alias Russo, de las disidencias de las FARC, y miembros del Clan del Golfo, además de capturas e incautaciones de armas y explosivos. Más recientemente, confirmó la detención de al menos 10 disidentes de las FARC con material de guerra. Con el mensaje de "no habrá tregua" y "el Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia", de la Espriella ha marcado el tono. La era del tigre arrancó con acciones de mano dura al estilo Bukele, y los primeros resultados operativos ya están sobre la mesa. Abelardo de la Espriella acaba de entrar en modo Nayib Bukele completo. Días después de su inauguración, acaba de desplegar al Ejército Nacional para aniquilar a los criminales insurgentes armados y rescató a un menor en cautiverio. Hoy, nuestro glorioso Ejército Nacional dio un golpe contundente a la estructura 39 de las disidencias de la FARC, encabezadas por el narcoterrorista Mordisco. Liberamos a un hombre secuestrado más de 11 meses. Recuperamos a una menor que estaba en las filas de ese grupo narcoterrorista. Y además de eso, capturamos a miembros de esa organización criminal. En la era del tigre no vamos a permitir que se doblegue a la sociedad a través del crimen y del delito. Lo vamos a perseguir y lo vamos a combatir con total decisión. Y aprovecho la oportunidad para decirle a Mordisco que tiene los días contados. Tiene fecha de expiración, Mordisco. Voy por ti. Firme por la patria y toda la gloria para nuestros héroes, soldados y policías. Y el gran Abelardo ha rescatado el día de hoy a algunas personas que estaban contra su voluntad, capturados por este tipo de criminales. Así que veamos, estas son noticias que resaltan en las redes sociales. Evidentemente, Abelardo de la Espriella llegó a Colombia y muchos lo comparaban, le ponían la etiqueta del Bukele colombiano, y esto sigue ahí mientras él siga demostrando esa mano dura, esa mano firme en contra del crimen organizado. Vamos a seguir viendo a la gente decir: vean que está haciéndolo como Bukele porque es el referente que tenemos. Y vean esta noticia: en un giro decisivo para la seguridad regional, el secretario de Guerra Pete Hegseth anuncia que Colombia se integró oficialmente a la coalición contra los carteles de las Américas. Esta es una noticia muy importante. Colombia, le decíamos que tenía que ser un fuerte aliado porque es el país que más produce sustancia y ahí se debe combatir. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que Colombia autorizó las operaciones militares conjuntas con Washington para combatir el narcotráfico. El anuncio ocurre tras la decisión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de sumarse al Escudo de las Américas, que es esta iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar los esfuerzos regionales en contra de los cárteles del narcotráfico. Desde Panamá, el secretario de Guerra Pete Hegseth destacó y celebró a Colombia como el 19º país en incorporarse a esta coalición de lucha en contra del crimen organizado. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando en El Salvador se capturan a estas narcolanchas, la Marina salvadoreña está capturando narcolanchas, casi siempre son o ecuatorianos o colombianos, vienen de esos lados. Así que es importante tener en cuenta que mucha sustancia salía de allí y ellos van a ser muy importantes para frenar a esta gente. Y ¿saben ustedes quién también estuvo allá presente? Justo con representación salvadoreña estuvieron estos grandes hombres que forman parte de toda esa transformación en seguridad que ha
ocurrido en El Salvador aquí. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, participó en Panamá en el foro de la Coalición de las Américas contra los carteles, donde se abordaron acciones de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Esto es importante porque ya vimos, Colombia se va a unir a estos hermanos. Colombia ya se está uniendo, ya tiene representación allí, entonces nos estamos dando cuenta que sí se está convirtiendo en ese aliado que señalábamos que era muy importante que se uniera. Y aquí vemos al gran Merino Monroy y a justamente Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad. Entonces es importante porque para estar junto a estos hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener bastante claro que hay que capturar a este tipo de señores con sus narcolanchas que siguen afectando por allí. Operativo en alta mar deja a 208 extranjeros detenidos por tráfico de sustancias. Es lo que le digo, usualmente, casi siempre, por lo general son precisamente muchos que provienen de Ecuador y Colombia, porque allá se está produciendo mucha sustancia. Entonces, muy importante, para unirse a esta coalición necesitamos un líder que estuviera con esa misión, con esa meta de combatir a estos criminales. Gustavo Petro, por supuesto, decía que no, que ellos eran pobres, que ellos no eran narcotraficantes, sino que eran pobres colombianos que se metían en esto. Simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Todos sabemos el terrible mal que hacen estas bandas del narcotráfico, así que no se nos olvide, no los veamos como pobrecitos. Evidentemente, cuando les ponen las esposas, ¿qué hacen los pobrecitos? Y te ponen una cara así como yo no fui, como las tienen todos esto, pero sabemos que son las terribles situaciones en las que someten a la población. Entonces, nuevamente, hay que combatir al crimen para formar parte de la coalición del Escudo de las Américas. Por esto, Gustavo Petro no había sido invitado. Por esto, Claudia Sheinbaum no había sido invitada. Y a los delincuentes terroristas que atacan a nuestra fuerza pública y al pueblo colombiano, les digo, no quedarán impunes. Vamos por ustedes. No habrá lugar donde puedan esconderse. Le informo a la ciudadanía que nuestra Armada Nacional ha incautado 2.3 toneladas de cocaína y ha capturado a 3 personas. Nuestra lucha contra el narcotráfico es frontal. El peor cáncer que tiene Colombia es el narcotráfico y lo vamos a acabar. Vean ustedes, justo lo que les dije, mientras Petro se paraba en las Naciones Unidas a justificar a los que llevaban estas narcolanchas, esto en el contexto de que el presidente de los Estados Unidos estaba atacando las narcolanchas que salían de Venezuela, salía Petro a alzar la voz por estos criminales que llevan sustancias. Ha cambiado esto completamente. Ahora Colombia no tiene un presidente que justifica estas acciones, un presidente que a estos señores que hoy se están capturando y metiendo a la cárcel les decía gestores de paz y que había que dialogar y que había que tratarlos con amor. No, ahora Colombia tiene a un gobernante que está decidido a enfrentar el crimen y esto lo aplaudimos porque esto era lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que toda esta etiqueta que le han puesto a Abelardo del Bukele colombiano no se quedara en solo una etiqueta, sino que se fuera puesto en la práctica y así lo vemos. Gracias a Dios estamos viendo, recuerde, va a menos de una semana y ya tenemos muchos resultados en materia de seguridad. Ni hablar, si comparamos lo que ha hecho Abelardo en estos días, ya le ganó a Petro con las políticas. Con fumigación, con bombardeos y con acciones decididas para atacar a ese flagelo que es la fuente primigenia de todas las formas de violencia en nuestro país. Que viva nuestra Armada Nacional, firme por la patria. Ya estamos viendo, señoras y señores, resultados. Recordemos que el presidente Nayib Bukele decía que cuando un gobierno no combatía a los criminales es porque los criminales estaban dentro del gobierno. El presidente Nayib Bukele decía que por supuesto que un gobierno tenía la capacidad de enfrentar a los criminales, a los delincuentes, que por supuesto había su complejidad, pero que en la práctica se podía porque el gobierno tenía más capacidades y si no las tenía, nosotros aquí le agregamos que pueden recibir apoyo, como lo está haciendo Abelardo, como ha aceptado Abelardo de los Estados Unidos, que la ofrece porque también le interesa frenar a estos narcos. Y aquí es importante, un querido excomandante militar de los Estados Unidos, creo que también él es de ascendencia colombiana, decía este mensaje. Le enviaba un mensaje directo a Gustavo Petro y decía lo siguiente. Decía,
Petro, usted le ha mentido al país. La Fuerza Armada ha dado grandes resultados apenas horas luego de que se le votó de la presidencia. Un gran engaño. Gustavo Petro decía que no se podía enfrentar a los criminales, que esto iba a ser muy negativo, y estamos viendo cómo se dan resultados, cómo se consigue que los criminales paguen. Esos criminales que han arrodillado al pueblo colombiano por tanto tiempo, que los han extorsionado, que secuestran, que quitan vidas, que hacen estos ataques con drones, que tienen ya, gracias a que un gobernante incompetente le permitió que ellos crecieran, ahora tienen mucha tecnología y por eso se necesita apoyo precisamente de otras naciones que cuentan con esa tecnología. Y esto es importante porque ya vimos claramente por qué razón ahora Abelardo sí está entrando al escudo de las Américas, está allí siendo recibido en el escudo de las Américas en esta coalición, y Sheinbaum no fue por su postura, por la misma postura que tenía Petro. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. La guerra contra el narco está fuera de la ley.